Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa ya creado hace 4 años por nuestro gran amigo Ricardo Nievas. Ricardo Nievas. Bueno, en esta oportunidad y como venimos haciendo los programas anteriores, tengo el gusto de presentar al co-conductor Leonardo Donato. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y estoy impecable hoy. ¿Impecable para hoy? Sí, porque tenemos un gran invitado hoy. Sin duda. Vamos a hablar de un tema muy interesante, así que la verdad que... Y trae información única. Te digo porque, quiero adelantar un poquito, yo participé de algunas capacitaciones y sé lo que te digo. Sí, estuve hablando con él un ratito antes del programa y la verdad que sí, vamos a escucharlo. Antes de presentarlo, no te olvides, es fundamental, le vamos a dar un espacio a nuestros auspiciantes. Perfecto, Fede. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com. Bueno, luego de nuestros auspiciantes, ahora sí tenemos el honor, Leo, de presentar al especialista en fotografía forense, Walter García Esteves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. ¿Mo estás? Bien, bien. Bueno, Agradecido gracias por la aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Estamos realmente muy contentos de tenerte acá. Como decía en el entretiempo, tuve el placer de participar en alguna de tus capacitaciones. Realmente, no lo digo yo, sino la gente que participó se fue muy, muy satisfecha. Gracias. Ahora yo sí te conozco, hay mucha gente que está mirando ahora, no sabe exactamente qué es lo que haces, adelantamos fotografía pericial forense, pero bueno, nos gustaría que vos nos cuentes un poco tu especialidad, de qué trabajás. Sí, te comento. Yo soy perito grafólogo con especialidad en grafología forense. Soy fotógrafo orientado ya hace muchos años a lo que es la fotografía pericial y forense. Y también soy técnico en escopometría. Soy docente universitario de la materia fotografía y representaciones periciales. Y este año empecé a dar cátedras también de tecnología aplicada en la investigación criminalística. Todo esto en la licenciatura en criminalística. O sea, siempre en el campo de la criminalística, Sí. te desarrollaste y bueno, en particular nos queríamos concentrar en el tema fotografía y que nos cuentes vos un poco por qué fotografía, por qué desarrollaste estos conocimientos de la criminalística y te especializaste en la fotografía. Surgió porque hace ya casi 20 años que trabajo siempre en policía científica, primero en federal, luego en ciudad, orientado a lo que es la criminalística y el laboratorio, el trabajo de pericias en laboratorio. Después hice el curso de fotografía y traté de orientarlo hacia ese lugar que me pareció que era mi tema específico. ¿Qué crees que te dio la fotografía? ¿Cuánto sentís que creciste desde el momento que te iniciaste hasta el día de hoy? Yo creo que es la herramienta fundamental del perito y del criminalista ante la escena, ante el lugar del hecho, ante una escena, y sobre todo también del perito en el laboratorio, ¿sí? Porque creo que nos sirve a nosotros como perito para documentar y quizás terminar de explicar toda la fundamentación teórica que volcamos en palabras. Creo que se aplica muy bien el refrán que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Total. En realidad no sería solamente necesario o básico una imagen, pero sí ante un tribunal que por ahí desconoce del tema y nuestra labor es ponerlo en conocimiento de un tema, una imagen ayudaría mucho a toda la fundamentación teórica y el conocimiento del perito. Te quería hacer preguntas respecto a, como te decía hoy, desde que te iniciaste hasta el día de hoy, pero quería ver esta evolución que hubo con respecto a la tecnología. Pero quiero preguntarte antes, ¿qué pensás de esta frase que dice que la fotografía es el fiel reflejo de la realidad? Lo he leído en muchos libros de criminalística, siempre y cuando el fotógrafo actúe de buena fe. Si se aplica la técnica correcta, sí es así, porque pensándolo en una prueba, un indicio que viene de un lugar del hecho, tanto en laboratorio o el lugar del hecho propiamente dicho, la fotografía es la que lleva a hacer perdurar en el tiempo esa escena que luego va a ser levantada porque va a ser removido. Una prueba puede no ser repetible, o sea, no ser reproducible, y la fotografía lo que hace es documentar eso y
a aportar mucho a la reconstrucción del hecho y a hacer perdurar en el tiempo. En realidad, la base de una fotografía en sí, en un cumpleaños, es retratar ese momento y hacerlo perdurar en el tiempo. Ese mismo momento, con las mismas expresiones que tenían las personas a las que se le tomó la fotografía, son únicos, no se va a volver a repetir. Entonces, en nuestro campo, más allá de retratar ese momento, es fundamental aplicar la técnica correcta para que sea producente y sirva esa fotografía en la investigación que se está realizando. Walter, nos puedes explicar cómo es el trabajo del fotógrafo forense en la escena del crimen? Bien, para mí es fundamental, porque volviendo a lo que decía antes, es el que va a fijar esa escena de alguna manera, ¿sí? Va a hacer que perdure en el tiempo. Es el primero que ingresa, tiene que tomar primero vistas generales del lugar del hecho, luego van a acercamientos y después a grandes acercamientos. Todo esto con la utilización de indicadores y patrones métricos según el código alfanumérico que se debe aplicar en la escena. Este código alfanumérico hace referencia a que todos los indicios que están dentro de un mismo ambiente son indicados con una letra y números sucesivos. Y si se pasa a otro ambiente, es otra letra con números sucesivos. Perfecto. Yo creo que esto tiene como finalidad contar la historia. ¿Sí? Creo que a nadie le serviría esta manera de contar la historia si vamos a una fotografía primera de un gran acercamiento, como puede ser el orificio de entrada de un disparo de arma de fuego. Claro. Tenemos que situar en contexto, sobre todo al juez y al fiscal, en qué situación y en qué contexto justamente se dio toda esa escena. Claro. Es contar la historia. Sí, ordenar las fotografías en la pericia de ese modo también, desde lo general hacia lo particular. Y en la misma línea de la pregunta que hizo Leo, quería saber, ¿este trabajo es en conjunto, es independiente cuando se habla de planimetría, sí, de ese, hoy tal vez no sea así, de ese dibujante que llega al lugar, que de alguna manera también trabaja en la fijación del lugar? ¿Se trabaja conjuntamente? ¿Son totalmente independientes el trabajo de la fotografía y la planimetría? No, para mí tienen que trabajar en conjunto. Si hay alguien específicamente dedicado a hacer fotos solamente, realiza las fotos generales en principio bajo su decisión y siempre guiados por el licenciado en criminalística que está comandando todo ese equipo de trabajo. Y después trabajar en conjunto con cada perito, con el médico forense, con el balístico, con el de rastros. Y hoy tenemos la suerte de poder ir viendo las fotografías en el visor de la cámara digital, cosa que antes no se podía y teníamos que confiar en el saber del fotógrafo para que estuviera correctamente tomada. Entonces hoy en día, mientras se va tomando la fotografía que cada perito específico puede solicitar, se puede ir chequeando si está correcta y si va a servir tanto el balístico como el médico forense, como el papiloscopía, todo. ¿Todas las fotos que tomás de las escenas del hecho las vas a emplear en una pericia o vas a tomar las mejores? Yo siempre digo que es mejor que sobren y no que falten, porque una foto que no se tomó no se puede volver a tomar porque esta escena se levanta. ¿Sí? Entonces, se van a elegir las mejores y las que sean conducentes y que sean buenas para la investigación. Pero tampoco se puede eliminar fotografías. ¿Sí? Porque cuando uno va a hacer una cooperación a un lugar del hecho, también tenemos todo un protocolo en donde queda registrado la cantidad de fotografías que se tomaron. Entonces después hay que dejar constancias de cuáles se descartan, pero queda registrado en la cámara cuántos disparos se realizaron en cada lugar del hecho y en cada cooperación que se realiza. Antes de que sigas avanzando, hablaste del monitor que hoy cuentan las cámaras fotográficas, de la tecnología que te permite tal vez en el momento saber si la foto está bien iluminada, si está nítida. Entonces, nada, recordamos un poco, Leo es más joven que yo, pero la verdad que me acuerdo de la máquina de rollo, donde hasta que no se revelaba... Es fotografía analógica. No, hasta que no se revelaba no sabíamos lo que tenía. ¿Cuánto tardaba? ¿Un mes? 15 días. ¿Nos podés hacer un pequeño relato de esta evolución de la fotografía en el tiempo? Yo creo que la evolución de la fotografía es como una rueda cíclica. Van marcándose hitos que marcan una diferencia. Porque, por ejemplo, lo que vos decías, en la fotografía analógica, las primeras fotografías del 1800 eran equipos costosos, había que tener conocimientos para tomar las fotografías. Cuando llegó Kodak al mercado, lo masificó y con la teoría de marketing que ellos pusieron era: yo te doy la cámara, vos apretás el botón y no tenés nada más que hacer. Entonces era así. Uno compraba la cámara con el rollo,
sacaba las fotos, las entregaba a Kodak, Kodak se encargaba de sacar el rollo y te daba la misma cámara con un nuevo rollo. Y no hacían nada más. Entonces de esa manera se masificó bastante lo que es la fotografía. Otro hito importante creo que fue la parte de cuando ingresó la fotografía digital, que al principio también era costosa, nadie lo entendía, y con el tiempo se llegó a masificar, y hoy en día, y ya en la época de los 90 más que nada, todo el mundo sabía utilizar una cámara digital, aunque no sea profesional. ¿Nos podés marcar cuál es la diferencia entre una cámara analógica y una cámara digital? La cámara analógica tiene una superficie sensible a la luz. En realidad, la fotografía se basa en la acción de la luz sobre una determinada superficie. La fotografía analógica utiliza el rollo o la película que tiene una emulsión de plata que es sensible a la acción de la luz. Con la fotografía digital se reemplazó ese rollo por un sensor que tiene píxeles, los famosos megapíxeles, que son clúster que son sensibles a la luz. Son como unos cuadraditos que son sensibles a la luz. Y ese es el gran cambio. Después el sistema reflex, que es el famoso sistema y el por defecto y el mejor en fotografía, se sigue manteniendo aunque sea analógico digital, que consiste en un espejo que se levanta para poder tener la misma observación desde el rollo, desde la película, a la que nosotros observamos en la fotografía, para no tener error de paralaje ni nada por el estilo. Otro hito importante, creo, en la historia de la fotografía fue los celulares. La realidad es que a finales de los 90 se incorporaron las cámaras en los celulares. Y como se volvió a iniciar esta rueda que yo hacía mención, también no era de fácil acceso, porque eran costosos o porque no estaban tan masificados en el mercado. Y hoy en día no podemos pensar en un celular que no tenga una cámara. Es más, no podemos pensar en un celular que no tenga una cámara, porque mínimamente tienen 2, 3, 4 o hasta 5 cámaras. Entonces yo creo que la evolución fue eso, siempre tendiendo a que el consumidor tenga la menor interacción y el menor perjuicio a la hora de tomar una fotografía. Yo me acuerdo que en un momento, justo que nombrás los celulares, en un momento se tendía a que el celular tome un tamaño pequeño. Cuanto más pequeño parecía que tenía más jerarquía. Sí. Hasta que se dieron cuenta que la gente podía mirar la televisión, podía mirar una serie, y los teléfonos hoy tienen un tamaño importante, a veces difíciles hasta... Y aparte, a veces incómodo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, en sí, ¿hasta dónde llegó hoy la fotografía en esta línea del tiempo? Yo creo que en este ciclo, o en esta rueda del ciclo que está tocando ahora, está llegando a los puntos máximos. Porque ya los celulares no solo vienen con cámaras, sino vienen con diferentes objetivos, por así decirlo, incorporados a los celulares. Gran angular, por ejemplo, para hacer una fotografía más amplia. Cámaras macro, que son muy útiles para nuestra ciencia. Cosa que eso fue avanzando en la realidad, ¿sí? Igual hay una línea que cruza todas estas ruedas de evolución, que son los parámetros básicos de la fotografía. La velocidad de obturación, el ISO y la apertura de diafragma. Yo siempre les explico a mis alumnos y le hago la analogía con una ventana, que la apertura de diafragma es cuánto abren esa cortina para que ingrese la luz, la velocidad de obturación es cuánto tiempo abren esa cortina, con todas las variantes y combinaciones que puede haber, mucho, poco, entre una y otra, y el ISO, que es la sensibilidad de la película antiguamente o del sensor hoy en día, es cuán sensible es uno a la luz que está ingresando. Entonces todos somos diferentes en cuanto a esa sensibilidad. Si yo abro mucho, a mí me puede molestar y a otra persona no le puede molestar. Entonces todos esos 3 parámetros tienen que combinarse en un equilibrio para tomar una foto correctamente expuesta. La realidad es que los celulares hoy en día, a pesar que muchos no lo utilizan, tienen un modo manual, un modo profesional, que permite modificar ciertos rangos de estos valores de acuerdo a la marca y a la gama que sea el celular. Pero eso, muchos no son conscientes que están tomando una fotografía y aunque estén en modo automático, se están aplicando siempre estos 3 valores, desde 1800, que fue la primera fotografía, hasta utilizar el iPhone 15 que está por salir o el S23. Tiene un nombre, ¿no? Es un triángulo de exposición. Triángulo de exposición. Triángulo de exposición. Sí, y la combinación entre los valores de la apertura de diafragma, ISO y velocidad de obturación se llama par de exposición. Claro.
Estaba pensando en esta evolución que hablas pura y exclusivamente de la evolución de la cámara en sí. También estaba pensando en la evolución de la iluminación. Todo el tiempo estás hablando de luz, de esa cortina que se abre cuánto tiempo va a estar abierta, y esa exposición. Estaba pensando bueno, si uno mira las películas antiguas, de blanco y negro, cómo era esa iluminación a partir de una especie de explosión. Me acuerdo haber tenido los daditos, no sé si te acuerdas, los daditos que iban girando, cada cara tenía, que se quemaba, o sea, daba esa luz y no funcionaba más. Los flashes, y bueno, hoy hay luces muy sofisticadas que se utilizan. Hoy la tecnología UV, LED, infrarrojas. la tecnología LED cambió todo completamente. Igual con el tema del flash es algo importante. Muchos lo utilizan, que está bien, como una parte artística para dar una contraluz o para realizar cierto efecto. Pero en realidad el flash está pensado porque la fotografía se basa, disculpen, en la luz. Entonces, si nosotros tomamos una fotografía en una habitación completamente oscura, no es que no va a haber una foto. Sí va a haber una foto, porque todo el proceso va a funcionar de manera correcta, solo que esa no va a tener la incidencia de la luz. Entonces, el flash se pensó en primer momento para justamente poder tomar una fotografía. Después se le dieron otros usos, ¿sí? Pero lo que nosotros captamos es la luz que reflejan los objetos. Yo te veo a vos y la cámara ve lo que se está reflejando. Todo es por reflexión. ¿Por qué se dice que es conveniente que el flash siempre esté activado? ¿Puede ser? Hoy en día, en modo automático, Sí. la cámara decide Pero, si necesita exacto. usarlo o no Exacto, necesita usarlo. exacto. Porque todos los dispositivos que toman imágenes tienen lo que se llama un fotómetro, Sí, que mide la cantidad de luz que está llegando desde el objeto que vamos a fotografiar según la distancia. sí. Con eso decide estos parámetros que va a utilizar. Entonces, cuando tiene que hacer un uso excesivo de ese parámetro, Sí. que cada uno ante un uso excesivo nos trae inconvenientes. Sí. Si es mucho ISO, sale una foto granulada. Claro. Si es mucha apertura de diafragma, Claro. pedimos profundidad de campo. Sí. Y si es poca velocidad de obturación, porque necesitamos que entre más cantidad de luz, podemos tener una foto movida. Entonces, para compensar al no hacer ese uso excesivo, utiliza el flash. Entonces ya sabe que más allá de la luz que está ingresando normal, va a tener este plus del flash. Y hablando de eso, ¿no? de lo que hablas de fotos movidas o sobreexposición o subexposición. Sí. En fotografías forenses, vos una vez que tenés una foto y no estás tan conforme con esa foto y ya no podés sacar, ¿se puede trabajar esa foto? ¿Qué se puede hacer con esa foto para que no te la impugnen? En realidad es mínimo lo que se puede llegar a editar. Yo a mis alumnos les recomiendo que no usen edición era de como mala fotografía. palabra Claro. en fotografía Sí, forense. sí, claro, porque es oscuro, ¿no? todas las fotografías digitales tienen incorporado lo que se llaman metadatos, que están con los valores que se tomó, si es de un celular, la geolocalización donde se tomó y la cámara con la que se tomó. Y a su vez en esos metadatos van a quedar incorporadas todas las modificaciones que nosotros le hagamos a las fotografías. Entonces, ante un juicio, si nosotros mostramos una fotografía linda, hermosa y bonita, no se va a ver esta modificación, o quizás ante un ojo entrenado sí. Pero si someten ese archivo a una pericia informática, ante el estudio de los metadatos van a estar todas las Se va a modificaciones que se detectar hicieron. que hubo modificaciones. Inclusive en la publicidad, hace ya un tiempo que en las publicidades gráficas está por ley que tienen que decir que la imagen puede haber sido modificada digitalmente. ¿Te cabe algún tipo de pena si algún juez o alguien te puede llegar a que vos esa foto la No sé en trabajaste? cuanto a la pena, pero no sería un buen accionar del perito, e inclusive yo creo que puede llegar a caerse la prueba pericial Impugnar, y el ¿no? accionar del perito. Ah, ok. Sí, creo que sería cuestionable. Entendiendo más allá de que un perito informático podría detectar estas modificaciones, estas ediciones, que no siempre están realizadas maliciosamente, ¿no? Hay veces, bueno, una iluminación o algo que permita la edición me la mejoraría, pero yo he visto realmente ediciones que a la vista, ojo desnudo, son sobresalientes. En el colegio de mi hijo, cuando falta un alumno, un compañerito, Lo ponen. no es que viene el fotógrafo el otro día a ver si vino. Lo ponen. Dejan el espacio Sí. y los incorporan. Claro. Mi hijo me ha mostrado el álbum y Sí, no, es imposible detectarlo. Sí. Es que ese es el buen uso de la edición, pero tenés un mal uso de la edición también, que te Claro. pueden poner en un contexto que vos no Claro, querías y ponen tu totalmente. imagen. Sí, sí. Y no para entrar tanto en detalle en esto, pero está todo el tema de la inteligencia artificial que está muy en boca de todos. Yo creo que
va a ser un problema importante eso. ¿No podés hablar una iniciación de lo que es la inteligencia artificial? Yo creo que es como el plus de la edición, ¿sí? Hasta hace un tiempo el Photoshop era lo ideal y quien sabía manejar Photoshop era el dios de la edición y podía hacer lo que uno quisiera. Y quedó demostrado que hoy en día con la inteligencia artificial y sin tener tantos conocimientos se pueden hacer muchas cosas. ¿Recuerdan la nota que salió sobre la foto del Papa? Claro. Después hicieron muchos memes que ya sí uno se daba cuenta, pero la primera foto con la campera blanca lisa, se creía que realmente estaba usando esa campera porque estaba por ahí con toda la estructura del Vaticano y toda una campera blanca lisa, y hasta esa foto se empezó a creer al principio que era real. Era real. ¿Por qué se dice que es peligroso? Que puede ser peligroso. Y porque pensá que los celulares tienen desbloqueo facial, se está hablando ahora también que con la inteligencia artificial pueden emular la voz de una persona, entonces ya tenés voz e imagen. Pueden hacer un discurso de un líder de Estado que esté diciendo algo sobre otro líder de Estado o sobre declaraciones de personas comunes hasta de personas famosas. Total. No tiene límite. Sí. Creo que en esto que veníamos hablando del inicio de la rueda que se venían dando, creo que con la inteligencia artificial se abrió un ciclo, un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. Desconocido, me parece. Desconocido porque ahora está en manos de pocos. Quizás en algún momento lleguemos a que sea completamente normal y accesible y en vez de mandar un mensaje de WhatsApp de audio, mandemos un mensaje animado con una inteligencia artificial que ya esté en los celulares. Estas inteligencias artificiales que son de acceso público, como el GPT, se dice que a pesar de que está disponible, muy poca gente lo usa, porque el uso tiene cierta complejidad, sobre todo para hacer las preguntas exactas y ese tipo de cosas. Sí, pero se va retroalimentando. Quería entrar en estos momentos que nos quedan, este poco tiempo que nos queda. Hablaste del lugar del hecho, escena del crimen, bueno, el fotógrafo como primer profesional ingresando al lugar. Bueno, quería saber, en tu experiencia, ¿qué le pasa al fotógrafo cuando llega? ¿Entra ya con un método, con una técnica en la cabeza? ¿El lugar del hecho en sí le produce algún sentimiento, alguna carga emocional? ¿Se puede despegar de eso? ¿Está preocupado si su cámara tiene la batería correcta o no? ¿Qué cosas le pasan? Bueno, yo creo que el fotógrafo es el que tiene el primer plano de la escena, porque piense que por ahí el balístico está viendo ciertas cosas, pues el forense, pero el fotógrafo lo tiene en la retina cuando estás haciendo fotos de grandes acercamientos. Entonces, ¿influye emocionalmente? Yo creo que sí. Y segundo, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, que vayan preparados para lo peor. Claro. Porque para bajar después hay tiempo, pero no para subir el nivel de exigencia. ¿A qué me refiero con eso? 2 baterías, 2 memorias, las baterías cargadas, y siempre pensando en que no es una muerte de 12 y van a hacer 4 fotos y nada más. Siempre que lo planteen como el peor escenario, para que después, si les resulta más fácil, estén más cómodos trabajando. Pero si es un escenario complicado, vayan ya mentalizados a que va a ser un trabajo arduo y que va a tener que ser lo más profesional posible, como en todo, ¿no? Pero que en ese específico van a tener que resaltar toda su profesionalidad a nivel máximo. Las cámaras tienen la versatilidad hoy de utilizar una cámara para toda situación. Si el lugar del hecho es un lugar abierto, si es cerrado, si es un lugar oscuro, si es un lugar luminoso. Por ejemplo, la cámara que vos tenés ahí al lado tuyo, ¿tiene esa versatilidad para ser usada en cualquier campo? Esta cámara es digital, no es con sistema reflex, porque no tiene el espejo que se levanta, es mirrorless. Serviría para las fotos básicas, pero no tiene objetivos intercambiables. Entonces, si nosotros queremos hacer fotografía macro, como también se utiliza en laboratorio, necesitamos un lente macro que nos permita tomar fotografías a una distancia focal corta. A distancia focal me refiero a la distancia entre la cámara y el objeto que vamos a fotografiar. Entonces, esta cámara serviría en principio para lo básico, pero se necesitaría una cámara más profesional para eso. Igual con los celulares, que ya traen cámara macro incorporada, se pueden llegar a hacer ciertas fotografías, y si no vienen accesorios para incorporarles a las cámaras comunes, como microscopios o lentes macros, que son de bajo costo. Lo he visto en tus clases. Y dan un resultado óptimo. La realidad es que para
se pueden utilizar. No Claro. hace falta Bueno, sí o sí te hacía acceder. esta pregunta justamente porque veo algunos profesionales que ya han adoptado el celular como cámara fotográfica única, ¿no? Nosotros que sacamos fotografías documentales, bueno, llegan a la institución donde están los legajos y toman fotografías y la cámara esa parecería en este ámbito que Ya es empezó a desaparecer. Sí. Sí, la realidad es que sí, y está bien. Para mí está bien, o sea, orientado a una pericia, sí, porque esa fotografía para un Word, una presentación PowerPoint, sirve perfecto. Ahora queremos hacer una gigantografía y esa fotografía no va a servir, porque no tiene el mismo peso y la misma cantidad de megapíxeles y de calidad para poder hacer una ampliación. ¿Sí? Eso va a variar mucho para que lo entiendan en cuanto al zoom que podemos hacer. Vieron que con una foto de un celular empezamos a hacer zoom y se pixela. Ese pixelado es porque no tiene la suficiente información, entonces se llama interpolación de píxeles. El procesador de imágenes inventa los píxeles que le faltan. Entonces, cuando nosotros partimos de un caudal mayor, no hace falta que invente nada, porque tenemos más píxeles unos al lado del otro y no tiene que inventarlos. Claro. De esta manera, acá hay un negro y acá hay un rojo, y bueno, entre el rojo y el negro no tengo nada, y el procesador dice, voy a hacer un degradé hasta llegar al rojo, pero todos esos píxeles son inventados, no son reales. Exacto. Yo me acordaba que una vez tenía que hacer un banner y le mandé una imagen a la imprenta para que y cuando vio la imagen dijo, no, mandame una imagen vectorizada, me dice. Bueno, explícame qué es. Claro. ¿Sabés lo que quiere decir? Claro, eso de también entrar en el formato de la imagen digital. Vieron, cuando ustedes trabajan en formato digital, tenemos .jpg, .bmp, .tif. Eso es algo específico. ¿Sí? Cada formato incrusta un perfil de color y un grado de compresión a la imagen. Entonces, de acuerdo para lo que va a hacer esa imagen, es el formato que se debe utilizar. En ese caso, el TIFF, por ejemplo, podría ser para imprenta o en formato vectorial, que tiene ciertos parámetros que van a resultar para una gigantografía. Un JPG, que es el formato más común que utilizan los celulares para transferencia normal de fotos. Y el ideal es el formato RAW, R-A-W, que es lo que se considera hoy como el negativo digital, como el rollo, pero en formato digital. Lo que tiene de bueno ese formato es que no incrusta ningún perfil de color y no tiene compresión. Entonces son archivos muy pesados, pero son reales. ¿Sí? Entonces toman los colores como los tienen que tomar sin ninguno de estos perfiles de colores. Y a la hora de editar, siempre conviene editar sobre un RAW, porque no estamos editando sobre lo ya editado. Se edita sobre el material en crudo. Clarísimo. Bien. Te hago una consulta. ¿Cuál sería la fotografía que vos considerás más compleja? Que para sacar fotografías, no se me ocurre a mí, pero digo, sobre balística, sobre documentos, sobre rastros. Yo creo que todo lo que tiene que ver con laboratorio es complicado y cada uno tiene su arista de complicación. Por ejemplo, en documentología, un entrecruzamiento de trazos, por ejemplo, en balística, alguna marca muy específica de una uña extractora o una estría que tiene que ser una fotografía macro. En rastros, según el tipo de rastro que sea, para que se vean bien, según cómo esté levantado también ese rastro, cómo esté revelado. Si utilizamos alguna luz ultravioleta, que tenemos unas condiciones de luz ya adversas, que no es con luz blanca, si tenemos que setear la cámara de otra manera para adaptarnos a esas condiciones de luces, no sé, con infrarrojo, por ejemplo. Claro. Sí, yo creo que no hay una especialidad que sea más complicada que la otra. Cada especialidad tiene una arista complicada, por así decirlo. Bueno, un entrecruzamiento de trazo, por ejemplo, es muy complicado en documentología, como decía antes. Creo que es la pesadilla de los calígrafos. Totalmente, sin duda. Creo que va por ese lado. Es jugar mucho también con brillos, con movimiento de luces. Sí, conviene usar una fibra óptica en donde uno puede mover el ángulo de incidencia, la intensidad, depende del caso, ¿no? Pero creo que sería como la arista más complicada de documentología. Clarísimo. Sabés que estamos llegando al final del programa, ¿no? Fue rapidísimo. Rapidísimo. Fue bastante movido, dinámico. y muchos temas.
Muchos temas, la verdad y que muy claro todo. Muy clarito, sí. La verdad te queremos agradecer muchísimo por la generosidad de compartir todos estos conocimientos. Realmente sos un profesional en la materia. Así que bueno, como a todos los invitados siempre le damos estos minutitos para que si se quieran contactar con vos por un asesoramiento, que quieran saber un poco más sobre la fotografía o participar en tus capacitaciones, ¿a qué correo o a qué lugar se tendrían que dirigir? O a un Instagram, lo que vos tengas. Bien, en principio agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio. Me sentí muy cómodo, lo pasé muy bien y sí pasó volando el tiempo. Y les dejo mi Instagram, es fotografía_pericial, y ahí pueden ver fotos de trabajos que he realizado, del taller que dimos con el Colegio de Calígrafos, y tienen los datos de contacto si quieren contactarse conmigo por cualquier asesoramiento que necesiten, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Leo, muchísimas gracias como siempre. Fede, un gusto. Así que bueno, de esta manera nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Hasta luego.